Hola, vamos a continuar con el contenido de em, sistemas concurrentes y estábamos viendo lo que es la programación con pthreads. En gran medida hemos visto, ya conocemos qué son los procesos, los pthreads, hemos discutido algunos ejemplos y sobre todo hemos elaborado ciertas estrategias a través de ejemplos que nos llevan a la misma idea, es decir, tengo un trabajo, pues entonces, un trabajo que realizar, pues entonces divido este trabajo en pequeñas porciones y estas se las doy a los pthreads. Entonces, eh, por ejemplo, empezamos viendo la multiplicación de una matriz con un vector y pues la idea natural, surgieron tres ideas, ¿verdad? Pero la que optamos fue pues dividir la cantidad de filas de la matriz por la cantidad de hilos que teníamos. Posteriormente vimos el problema, atacamos el problema de lo que fue um, el cálculo o la aproximación de pi, ¿verdad? Aquí que decíamos que pues lo que teníamos que hacer era sumar estos números eh, hasta llegar a un valor de n aquí, ¿verdad? La idea es que n sea bastante grande para que se vaya aproximando al valor de pi. Pero en esa discusión nosotros intuimos que, o mejor dicho, verificamos por el video anterior que el cálculo de pi, cuando lo paralelizábamos, no daba de forma correcta, había algo que estaba fallando ahí. A pesar que lo que hicimos fue, por ejemplo, si queríamos sumar los primeros 100 términos de esto, ¿verdad? Y con 4 hilos, pues era exactamente la misma idea. Dividíamos la cantidad de elementos por la cantidad de hilos que tenía. En este caso a cada hilo le tocaba sumar 25 elementos. Sin embargo, no nos daba igual, nos daba algo un poco más, eh, un poco diferente que al programa en serie. Eso se debía a lo que llamamos sección crítica, que es muy importante identificar en un programa. Así que, ¿qué es la sección crítica? Es aquella sección en donde necesitamos tener un acceso controlado para los pthreads o para los threads en general. En nuestro caso vamos a ver cómo podemos solucionar esto, el problema de la suma del cálculo de pi, perdón, y vamos a ir introduciendo algunos nuevos conceptos. Entonces, eh, el primer esquema que vamos a ver para tratar de solucionar el problema que teníamos antes se llama el esquema ocupado esperando. ¿Cuál es la característica? Bueno, básicamente consiste en que un hilo prueba repetidamente una condición, pero efectivamente no funciona hasta que la condición no tenga el valor apropiado. Ya vamos a ver a qué me refiero con esto. Entonces yo lo simplifico de la siguiente manera. Veamos, ¿cuál era el problema anterior que teníamos con el cálculo de pi? Que no nos daba los valores tan exactos, siempre nos daba valores ahí que nos fallaban. Bueno, en gran medida resultaba que ocurría que dos o más threads trataban de acceder a la misma sección de memoria, que en este caso era la variable que sumaba el valor de pi, y al hacer eso pues varios están sobreescribiendo en este valor, así que esa sobreescritura altera la respuesta de nuestro cálculo. Es decir, que ahora necesitamos nosotros que primero sume o termine de ejecutar la operación un hilo y luego el otro hilo o cualquier otro empiece a realizar su trabajo. Entonces el primer esquema me dice, bueno, eh, el esquema ocupado esperando o en una habitación, por decir algo, en donde están llegando las personas. Entonces estas personas serían como quien dice los hilos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a atender a aquellas personas que estén eh, con un índice. Vamos a suponer que el nombre de estas personas es 0, 1, 2, 3, 4, que sería el índice de los hilos, ¿verdad? Con el índice menor. Es decir, digamos que la primera persona que llegó fue aquel que tenía el índice 5.
Entonces este no va a empezar a trabajar, es decir, no va a entrar al cuarto, sino que lo que voy a hacer es enviarlo a una sala de espera. Entonces lo envío a la sala de espera, llega el 2 por ejemplo, también lo envío a una sala de espera hasta que llegue el 0, ¿verdad? Entonces cuando llegue el 0, pues a él sí, a él le digo pase y trabaje. Cuando este trabaja o realiza el trabajo, le daría la oportunidad al siguiente, que sería el 1, y así sucesivamente. Entonces aquellos hilos que lleguen antes y no sea el turno para que ellos trabajen, entonces van a una sala de espera. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces hay que tener en cuenta que las optimizaciones que pueden hacer el compilador con este esquema. Ya vamos a ver por qué. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el esquema? Es este bien sencillo. Imaginémonos que pues esta es la función, toda esta, aquí es la función que van a ejecutar los pthreads. Entonces, supongamos que tenemos 4, ¿verdad? Entonces estos 4 van a realizar aquí un cálculo, ¿verdad? Que luego va a tener que irse a sumar a esta variable. Pero estos 4 que estén realizando este cálculo aquí, vean que va a empezar a llegar a un while, o sea que a un loop. Supongamos que el primero que lo hizo fue el hilo con índice 3, o sea el último. Recuerden que si son 4 hilos sería 0, 1, 2, 3. Entonces el último sería el índice 3. Supongamos que este fue el último, el que fue el primero que, el hilo último, el hilo con índice 3 fue el primero que terminó de ejecutar el cómputo. Entonces este hilo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar al while y va a empezar a ejecutar este while que únicamente no hace absolutamente nada, siempre y cuando el rango de él, que es 3, sea diferente a un flag, a una bandera, ¿verdad? Que esta sería la que nos indica que es el turno de él para que empiece a hacer esta suma o no. Entonces, por ejemplo, como es diferente en este caso, supongamos que flag empiece en 0, como es diferente, pues entonces él va a estar, el hilo 4, con índice 3, con el rango 3, va a estar en este while y ahí va a estar, ¿verdad? Trabajando, haciendo absolutamente nada. Supongamos que el segundo hilo que terminó de hacer este cálculo fue el hilo 2 o el hilo 1, por ejemplo. Exactamente lo mismo, va a ir a ejecutar el while y ahí se va a quedar porque el flag es diferente a 1. Entonces veamos cuál es nuestra sección crítica. Nuestra sección crítica en realidad sería esta suma de aquí, ¿verdad? Porque a esto nos referimos. Recordemos que x es una variable global, flag también sería una variable global, que todos la conocen. Entonces si dos hilos vienen y sobrescriben esto, pues se va a perder un valor de x, ¿verdad? Entonces veamos, supongamos que el tercer hilo que termina el cómputo sea el hilo 0. ¿Qué va a pasar? Vamos a preguntar, flag que es 0 es diferente de 0. No, entonces esto es falso, por tanto no ejecuta el while y realiza la operación, y luego pues el hilo con índice 0 aumenta la variable flag 1. En ese sentido, el hilo 1 que ya estaba esperando acá, cuando él verifique su condición, se va a dar cuenta que es falso, ¿verdad? Porque ya flag vale 1, 1 es diferente de 1, sale y él empieza a realizar el ¿cómo se llama? Entra, o mejor dicho, a la sección crítica y realiza la operación. Entonces aquí podemos ver algo muy importante. Con el sistema ocupado esperado, lo que se hace es que cada hilo entra en orden, ¿verdad? Entra en orden esperando su turno. Por tanto, este primer approach nos ayudaría bastante a nosotros para poder solucionar el problema que teníamos con el cálculo de pi. ¿Cómo así? Veámoslo acá. ¿Cuál sería nuestra sección crítica en el código del cálculo de pi? Vean que todo eso es similar, ¿verdad? Todo esto es similar y pues aquí está. Entonces, ¿cuál es nuestra sección crítica? Pues acá, donde hacíamos la suma, ¿verdad? Porque nosotros no queremos que, por ejemplo, si dos hilos van a entrar aquí, pues queremos que un hilo haga su suma y después que el otro hilo pues haga también aquí su suma, ¿verdad? El problema que tenemos anteriormente es que los dos están queriendo acceder a esta variable y por tanto uno sobrescribe el valor del otro y altera totalmente el resultado. Entonces, acá lo tenemos. Veamos cómo funcionaría. Imaginemos que flag es 0, ¿ok? Y el primer hilo que entra aquí pues es el hilo 2, o el hilo con índice 1, por decir algo.
hace todo el procedimiento, ¿verdad? Que ya discutimos en el video anterior, y empieza a querer sumar sus primeros, su primer término, ¿verdad? Empieza i igual, en este caso sería a 24, los 25, perdón, y ahí hasta menor que 49, y aumenta en 1 y va cambiando el valor de factor. Entonces entra el while, pero el 1, vean que no empieza a hacer esta suma. ¿Por qué? Porque va a empezar a esperar, es decir, flag 0 es diferente de 1, es cierto, queda en el while, ¿verdad? Entonces queda trabajando en el while, haciendo absolutamente nada, hasta que, por ejemplo, supongamos que el hilo 0 es el que entra ahora a ejecutar la función thread sum, y empieza, ¿no? Entonces, en este punto, flag 0 es diferente del rango que 0, es falso, porque son iguales, por tanto, no va a ejecutar el while, y empieza a ejecutar la sección crítica. Entonces, de esta forma, cuando el hilo 0 termina de hacer todo, pues entonces, cuando el hilo 0 termina de hacer su primer suma, empieza el hilo 1 y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces aquí vemos que cómo pudiéramos implementar el esquema esperando ocupado. Esquema esperar y ocupar. Bueno, se le llama así porque mientras esta sección esté ocupada, pues los demás van a tener que estar esperando aquí, ¿verdad? Entonces eso es lo que se refiere. Sin embargo, este es uno de los programas que van a realizar como práctica, ¿verdad? Traten de hacerlo. Comparemos los tiempos de ejecución con el anterior y este. Y nos vamos a dar cuenta que este es un poco lento, porque al final es como que si estuviéramos haciendo las cosas en serie. Sería un poquitito lento. De hecho, va a ser más lento que de lo normal. Entonces, en vez de utilizar el esquema esperado ocupado aquí, mejor hagamos lo siguiente. Hagamos que cada hilo realice su suma, ¿verdad? En particular, cada uno haga su suma, para que luego, ahí sí, aplicamos el esquema esperado ocupado en la sección crítica, para que luego cada quien agregue su valor de suma total al valor de la variable suma, que sería nuestro resultado. Cabe recalcar cuál es la diferencia entre este y este. Bueno, que aquí, por ejemplo, supongamos que el hilo 0 empieza en 0, ¿cierto? Y el hilo 1 pues va a empezar en la iteración 25. Entonces, supongamos nuevamente que el hilo 1 fue el primero que empezó a trabajar acá en esta función, pero al llegar aquí se queda atorado en el while, ¿verdad? Y luego empezó el hilo 0, entonces el hilo 0 viene y su primera iteración la cambia aquí, ¿verdad? No entra el while, hace el cálculo del primer elemento nada más y lo suma, aumenta el valor de la variable flag, y ahora flag vale 1, es decir que el hilo 0 que estaba esperando aquí ahora sí puede pasar hacia este de acá. Es decir que aquí lo que tendríamos es lo siguiente: calculamos el primer elemento, se lo agregamos a la variable suma, y luego el hilo 1 calculó el elemento 25 y se lo sumó, es decir que estamos sumando únicamente el primer elemento con el elemento 25 únicamente, y luego el hilo 1 aumenta su valor de flag a 2, y por tanto si estuviera el hilo 2 aquí esperando, pues pasa a trabajar, y entonces aquí tendríamos los tres elementos sumados: el hilo 0, perdón, el elemento 0, el elemento 25 y el elemento 79, ¿verdad? Que sería a ver, 25, 49, el elemento 50, perdón, que sería el primer elemento del hilo 3, que con rango 2, ¿verdad? Entonces, vean que aquí estamos sumando como que los números salteados, ¿verdad? Mientras que acá, ¿no? Acá lo que hacemos es que el hilo 0, el hilo 1, el hilo 2 y el hilo 3 hagan su suma. Por ejemplo, el 0 va a hacer su suma desde el primer elemento hasta el elemento 24. El hilo 1
El hilo 2, que tiene rango 1, va a ser la suma desde el elemento 25 hasta el elemento 26 y se van a guardar en sus variables privadas. MySum, que es esta de acá, ¿verdad? Estas son variables privadas que cada quien las tiene, no son en común. Y entonces cada quien va a tener su suma de sus 25 elementos que le tocaron y al final van a venirse a sumar acá. O sea que este approach es mucho más eficiente que este de acá, ¿verdad? Entonces eso es lo que tendríamos con... Esa sería nuestra primera solución, ¿verdad? Recomiendo fuertemente que se traten de hacer las dos modificaciones y que comprueben el tiempo de ejecución. Luego tenemos algo que nos va a ayudar también, que son algo llamado como mutex. ¿Cuál es el problema que tenemos con este approach? El problema es el siguiente, que un hilo está ocupado esperando, puede ser usado continuamente, puede usar continuamente la CPU sin lograr nada. Es decir, que los hilos que llegan aquí al while pueden estar ahí trabajando y estamos desperdiciando poder de cómputo, ¿verdad? Se está haciendo nada, porque no están haciendo absolutamente nada, solo están esperando. Entonces, ¿qué es un mutex? Un mutex significa mutual exclusion, que es exclusión mutua, que es un tipo especial de variable que se puede usar para restringir el acceso a una sección crítica a un solo subproceso a la vez. Es decir, que los mutex nos van a servir, es un tipo como una especie de variable que nos va a servir a nosotros para poder acceder a esta sección crítica, que solamente accede a esta sección crítica, perdón, un pthread a la vez. Es como por ejemplo una cabina telefónica, ¿verdad? Que solamente se usa, lo usa una persona a la vez, ¿verdad? O se usaba una persona a la vez. Entonces, veamos acá. ¿Qué hacen los mutex? Mutex se usan para garantizar que un hilo excluya a todos los otros hilos mientras él esté ejecutando la sección crítica. El estándar de pthreads incluye un tipo especial para mutex que se llama pthread mutex t. Entonces, ¿cómo inicializamos los mutex? De esta forma: int pthread mutex int. Pues va a requerir a los pthreads un apuntador y un const como entrada y un apuntador pthread mutex como salida. Ya vamos a ver esto con el ejemplo. Cada vez que cuando un programa pthread termina de usar mutex, o cada vez que terminemos de usar mutex, debemos llamar a una función que los va a destruir. Entonces, esta función es la de acá, pthread mutex destroyed, que únicamente le mandamos el apuntador a mutex que queremos destruir. Usualmente es una lista, ¿verdad?, la que mandamos a destruir. Entonces, para obtener acceso a una sección crítica, un hilo llama a la siguiente función: pthread mutex lock. Es decir, que el pthread que entra aquí, ¿verdad?, aquí abajo estaría la sección crítica. Entonces, el primer hilo que llega a esta función, que hace esta función, bloquea, lock, a todos los demás y solamente él trabaja de aquí en adelante, ¿verdad? O sea que ya lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, cuando ese hilo que bloqueó a todos los demás termina de ejecutar el código en una sección crítica, debe llamar a otra función que se llama mutex unlock, que lo que va a hacer es habilitar nuevamente la sección crítica para que otro hilo pueda trabajar ahí. Entonces, ¿cómo aplicamos esto al programa que hemos estado haciendo? Veamos lo siguiente. Esto de aquí es exactamente lo mismo. Aquí no hay ningún problema. Aquí tampoco. Vean que aquí cada hilo hace su suma parcial. Y esto es lo único nuevo. Miren. Aquí tendríamos entonces, imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que tenemos 4 hilos, ¿verdad? Y resulta que el primer hilo ejecuta esta función. Vienen los 4, ¿verdad? Los 4 lo van a ejecutar, pero el primero que lo ejecuta, supongamos que resuelve esto, su suma es el hilo con rango 2, por ejemplo. Entonces, vean que aquí el hilo con rango 2
va a llamar a la función pthread-mutex-lock y lo que va a hacer es bloquear a todos los demás. Es decir, que para todos los demás hilos, el hilo 0, el hilo 1 y el hilo 3, con rango 3, esta sección de código de aquí para abajo está bloqueada. Ellos no pueden hacer nada, ¿verdad? No van a hacer absolutamente nada y no pueden entrar ahí. Hasta que solamente, perdón, el hilo con rango 2, que fue el primero que hizo esto. Entonces viene el hilo de rango 2, añade su suma a la variable sum y luego habilita el mutex unlock, es decir que desbloquea a los otros mutex, a los otros pthreads, y luego el sistema gestiona para, supongamos que tenemos el hilo 0 y el hilo 3 en espera acá, que ellos ya terminaron esta tarea, su suma. Entonces el sistema habilita cualquiera de los dos. Por ejemplo, supongamos el hilo 3, ¿verdad? Entonces el hilo 3 hace exactamente el mismo trabajo. Llama a la función y bloquea a todos los demás. Bloquea al hilo 0, al hilo 1 y al hilo 2. Pero el hilo 2 ya terminó, de hecho. Entonces ya no pueden realizar esto de acá. Y realiza su suma y lo vuelve a desbloquear. Entonces aquí tenemos el siguiente esquema. ¿Qué es un mutex? Un mutex es aquel esquema donde viene un hilo que ya terminó su trabajo y va a entrar a la sección crítica. Recuerden que nuestra sección crítica es esta. Y va a entrar a la sección crítica, entonces hace lo siguiente. Yo entro a la sección crítica y bloqueo a todos los demás. Ya no quiero que otro venga a la sección crítica porque yo estoy trabajando aquí. Una vez que yo termino de hacer mi trabajo, voy a desbloquear la sección crítica para que venga cualquier otro. Y no me interesa quién sea. ¿Ok? Vean que este esquema es un poquito más limpio, un poquito más sencillo de entenderlo, y hay una gran diferencia entre este esquema usando mutex con el esquema anterior que estábamos discutiendo del ocupado esperado. ¿Por qué? Porque aquí los hilos van entrando en orden. Primero realiza el trabajo del hilo con rango 0, luego el rango 1, rango 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Mientras que aquí el trabajo lo va a realizar el primero que llegue acá y no importa quién sea, ¿verdad? Puede ser que el último hilo fue el primero que realizó este trabajo y entró aquí, pues él añade su suma y no hay ningún problema. Entonces esa es la gran diferencia que hay entre los dos esquemas anteriores. Y aparte no hacemos gasto o consumo de procesamiento innecesario. Es decir, que acá los hilos que estén esperando no van a venir a trabajar en un while haciendo nada como lo teníamos allá, ¿verdad? Entonces, aquí tengo una tabla, ¿verdad? Esta tabla ustedes deberán hacerla, ¿verdad? Es una tabla que me presentarán en la próxima semana, donde vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el cálculo de pi, haciendo el esquema Busy and Wait y el esquema mutex. Vean lo siguiente. Aquí aumenté los valores de los hilos, ¿verdad? Con un hilo tenemos casi lo mismo, ¿verdad? 2.90 para el primer esquema y 2.90 con mutex. Con hilo 2 casi lo mismo, con hilos 4 pues no hay mucha diferencia, de hecho no hay diferencia. Con el hilo 8 tampoco hay mucha diferencia, son unos decimales lo que cambian, más el cuarto decimal creo que cambiaba. Con 16 ya hay una diferencia un poco notable, ¿verdad? Que de .50 a .38 son .12 segundos que nos estamos ahorrando. Con 32 threads ya es la mitad del tiempo que nos estamos ahorrando. Y con 64 hilos nos ahorramos una barbaridad. Vean que con el primer esquema este se tarda 3.56 segundos. Con mutex se tarda apenas .38, ¿verdad? Una barbaridad. Entonces esta tabla es la que van a trabajar. Voy a habilitar la plataforma para que suban el código, para que se suba el código y para que puedan
realizar esta tabla para el día viernes para poderla discutir. Lo más probable es que a cada quien le den a cada uno, perdón, le dé resultados diferentes. Esto depende mucho de la arquitectura que tengamos, etcétera, etcétera, el sistema operativo, etcétera. Y algunos problemas que hay. El primer esquema hace que los hilos de orden, bueno, era un poco lo que estaba discutiendo anteriormente. Algunos problemas es que el primer esquema hace que los hilos accedan en orden a una sección crítica, es decir, el rango 0, rango 1, rango 2, 3, 4. Al usar mutex, el orden se deja totalmente al azar y el sistema es el que gestiona eso. El problema es que hay algunas aplicaciones en las que necesitamos controlar el orden en que los hilos van a acceder a la sección crítica, y estas aplicaciones son bastante sensibles, ¿verdad? Así que vamos a dejar el video por ahí y próximo viernes discutiremos un poco más de esto y cómo podemos atacar aplicaciones donde necesitemos un orden, ¿verdad? Para que los hilos accedan a una sección crítica, ¿verdad? Es decir, quiero que acceda primero el hilo 2 y después acceda el hilo 10, etcétera, etcétera. A ver cómo hacemos eso. Entonces, en resumen, quedaría como un trabajo tratar de reconstruir esta tabla, ¿verdad? ¿Cómo? A través del programa del cálculo de la aproximación de pi, usando el primer esquema ocupado esperando y el segundo esquema usando mutex. Voy a crear un grupo en Telegram para que podamos añadirnos ahí y tener una comunicación un poco más fluida.